Hola, amados hermanos y amigos en Cristo, les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra. Les saludo a cada uno, ¿cierto?, de distintos lugares que nos ven, partiendo por San Felipe, que es nuestra tierra acá, en otros lugares, bueno, hasta el momento recuerdo Caranavi, Bolivia, en Pernambuco, Brasil, y en otros lugares más, los Andes, y donde quiera que lleguen estos mensajes. A cada uno de ustedes les deseo las más ricas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Quería compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 al 4. El tema de la predicación es el himno de Moisés y el himno del Cordero. El himno de Moisés y el himno del Cordero. No acostumbro a predicar mucho de Apocalipsis. Quizás debería hacerlo más seguido porque es un libro muy apasionante, es un libro muy interesante y que muchas veces se interpreta en forma incorrecta. Y el texto, como dijimos, Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 al 4, y dice así: Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio, mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Hay dos partes en este cántico, en este cántico. En la primera parte hay un cántico relacionado con Moisés, y en la segunda parte relacionado con el Cordero. Cuando hablamos del Cordero nos referimos al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dije al principio, el libro de Apocalipsis o Revelaciones, Apocalipsis es una palabra griega, ya la palabra en latín que se le puso ahí fue revelaciones. El significado de Apocalipsis es revelación. Es extraordinariamente fascinante, es un libro que tiene muchas cosas, mucha profecía. El texto está lleno de mensajes en clave bíblica y ha despertado el interés tanto de creyentes como de incrédulos. Algunos buscan en su contenido algo simbólico y misterioso, lleno de imágenes místicas, despertando la curiosidad y el temor de sus lectores. Otros buscan relacionarlo con escritos de carácter profético, de otro tipo de escritos, tales como los de Nostradamus y de algunos visionarios charlatanes que pululan el mundo de la literatura futurista. Es curioso, yo he leído algunos libros y no sé, son muy complejos, incluso las obras de Nostradamus son extrañas, unas profecías extrañas, y yo creo que lo que presenta Apocalipsis no es algo extraño. Y ahora están también los que no le dan ninguna importancia, ¿no? Solamente la importancia literaria. Lo cierto es que si bien la mayoría de los escritos están relacionados con el futuro del ser humano,
El libro de Apocalipsis presenta el establecimiento del reino de Dios y su juicio a los que se han negado sistemáticamente a desobedecerle en su calidad de creador y señor de todo, y la bendición para quienes le han recibido. Ahora, Jesús fue claro y concreto cuando les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso está en Mateo 28, 18. Cuando habla de autoridad, la palabra es exousia, que está relacionada con fuerza, con facultad y capacidad para realizar cualquier actividad. Ya tiene la fuerza, tiene la autoridad y tiene plena capacidad para hacer cualquier actividad. Y en un contexto más amplio, incluso puede significar la autoridad que se tiene para realizar dicha tarea. Y esa es la palabra que usa Jesús, exousia. Se me ha dado toda exousia en el cielo y en la tierra. Y ese es el sentido cuando habla de autoridad, es decir, tiene la capacidad, tiene la facultad, tiene la fuerza para realizarla. Y por lo tanto, la autoridad de Jesús en enviar a sus discípulos a las naciones era por el hecho que cuando llegara el día del juicio o establecimiento del gobierno de Dios en la tierra, muchos pudieran ser rescatados e integrados al reino, salvándose así de la ira descrita, la ira venidera descrita en Apocalipsis, que iba a ser descrito en este libro, ¿cierto? El Señor es soberano, tiene poder absoluto en el cielo y en la tierra, y por supuesto también debajo de la tierra. Y el derecho para actuar, como lo describe en Filipenses 2, del 9 al 11, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, la autoridad de Jesús es plena, es soberana, es absoluta. Toda autoridad le fue entregada. En el capítulo 14 vemos la cosecha de los santos, en el capítulo 14 de Apocalipsis, la cosecha de los santos para ser llevados a su hogar celestial y del juicio divino que destruirá a los impíos. Ahora, en el 15 vemos el juicio de Dios, que concluirá con las 7 plagas postreras, que comenzarán en el capítulo siguiente, vale decir, en el capítulo 16. Recuerden que estamos tomando una porción del capítulo 15. Y por otro, tendremos la ocasión de ver la alegría de los santos redimidos disfrutando ya en la presencia del Dios en el cielo, de Dios en el cielo. A lo largo del capítulo encontramos 3 visiones: 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Ese es 15.1, ¿cierto? El gozo de los santos en ejecutar el gozo de los santos en el cielo. Esos son los versículos 2 al 4. Y el templo del tabernáculo en el cielo, que ha sido abierto. Eso está del 5 al 8. Sin lugar a dudas, el tema de la ira de Dios no nos gusta. Se habla muy poco de ello. Incluso entre los creyentes nos cuesta hablar de la ira de Dios, del día de Dios, del tiempo de Dios. Nos cuesta hablar ese tema. Se habla, a veces pareciera que el pueblo de Dios se avergüenza de la ira de Dios y las manifestaciones tan terribles
que aquí se muestran de sus juicios. Por lo general, cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, se nos cataloga qué sé yo, de absolutistas, tenemos un carácter condenatorio, que nosotros lo único que hablamos es condenación y de destrucción de todo, pero que no es algo que nosotros lo hayamos dicho, ni que nosotros nos guste hablar de eso. Pero es algo que es necesario decirlo porque es lo que les espera a los que no han creído en Él, a los que le han dejado de lado y han preferido seguir sus propias pasiones y sus propios deseos, han decidido seguir sus propias concupiscencias y sus malos pensamientos. Aquellos que han decidido seguir sus propias, o han querido tomar sus propias decisiones, dejando de lado la autoridad de Dios, descuidando por absoluto la autoridad de Dios. Dios es soberano, Dios es absoluto, nos guste o no nos guste. Por lo general al ser humano no le gusta la autoridad, no le gusta que haya una autoridad sobre él. Y menos aún una autoridad que no podemos ver, que no podemos tocar, no podemos palpar, no podemos decir aquí está nuestra autoridad. No nos gusta que nos manden. Entonces, la gente ha preferido obviar y ha decidido no tomar en cuenta a este Dios y sentarse cada uno en el trono, ¿cierto? Y decir, yo soy Dios, yo soy rey, yo soy soberano, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, yo voy a seguir mis deseos, yo voy a seguir mis pasiones y nadie me va a decir nada por eso, porque yo soy mi propio Dios. Y nadie tiene derecho a juzgarme. Por eso hoy en día se habla de una libertad absoluta, una libertad completa, a una costa de pasar por sobre los derechos de otros. No les importa. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo soy. Y eso es lo que defienden. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar del día del Señor, del día del juicio de Dios, provoca molestia, provoca incomodidad. Y nosotros preferimos obviar ese mensaje y preferimos hablar del Dios de amor, del Dios perdonador y del Dios que viene a sanar toda enfermedad, que no es así. Pero lo prometemos y lo enseñamos. Descuidando esta parte que tiene que ver con la autoridad de Dios y del día del juicio, el día venidero, la ira de Dios. A todos nos agrada pensar en el amor de Dios y cuando se nos menciona su ira nos parece que es algo ajeno a su carácter. Ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios, pero pocos se atreverían a decir que la ira es otro de ellos, también es un atributo de Dios. Evidentemente esta visión de Dios encaja bien con las preferencias del ser humano, no hablamos solamente del amor de Dios. Queremos un Dios que se preocupe por nuestro placer, por nuestro bienestar, pero no uno que reprenda y castigue por lo que hacemos mal. Pero no olvidemos que en gran medida la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado. La segunda visión que Juan tiene nos presenta a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Ya no están en la tierra, sino que aparecen en la misma presencia de Dios. Seguramente debamos pensar que estos son aquellos que en el capítulo anterior habían sido cegados para ser llevados a su patria celestial, en Apocalipsis, en los versículos 14 al 16 del capítulo 14. Ahora están en pie sobre lo que a Juan le pareció un mar de vidrio mezclado con fuego.
seguramente será el mismo mar de vidrio semejante al cristal que había delante del trono de Dios en Apocalipsis 4:6. Una visión semejante a la que Moisés tuvo. Ojo, que Moisés tuvo, recuerden que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, el himno de Moisés y el himno del Cordero. Una visión semejante a la que Moisés tuvo cuando él y los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Semejante al cielo cuando está sereno. Eso está en Éxodo 24, versículo 10. Y la que Ezequiel describió como una expansión a manera de cristal maravilloso. Ezequiel 1:22. Ese mar de vidrio delante del trono reflejaba la gloria de Dios. Sin embargo, aquí está mezclado con fuego. No olviden ese detalle. Aquí está mezclado con fuego, que como en otras ocasiones es un símbolo del juicio de Dios. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que es el tema principal de todo el pasaje. Ahora bien, encima de este mar de vidrio se encuentran de pie todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Ahora, esto es curioso porque al marcharse de este mundo parecían derrotados, perdedores, más que vencedores. Sin embargo, ahora aparecen como vencedores. Vemos que a la bestia se le permitió hacerles guerra y vencerlos. Eso está en Apocalipsis 13:7. Sus condiciones de vida bajo el régimen de la bestia fueron realmente angustiosas, pero ellos prefirieron ser fieles hasta la muerte antes que negar a Cristo. Ahora todos ellos se encuentran ante el mismo trono de Dios como vencedores. Es como un contrasentido. Nuestra mente, cierto, nuestro intelecto nos dice que si nosotros perdemos, no podemos ser vencedores. No podemos, somos derrotados. Sin embargo, aquí nos muestra la visión de Dios, la visión del reino de Dios, que aquellos que lucharon contra la bestia y fueron derrotados por la bestia, delante de Dios son vencedores y están en un lugar de privilegio como vencedores. ¿Y quiénes son los derrotados entonces? Son todos aquellos que negaron a Dios. Queda demostrado de este modo que nada puede triunfar sobre el pueblo de Dios cuando éste decide ser fiel al Señor. Y a continuación se nos muestra la alegría de estos vencedores. Juan dice que los vio con las arpas de Dios y que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. En cuanto al cántico que cantaban, debemos notar que se presenta como un breve paréntesis y que anuncia el gozo celestial ante la inminente consumación de la ira de Dios. Hay una fiesta, hay un cántico, hay un gozo, una alegría, porque lo que se viene es el término de todo, se acaba todo. Y solo queda, ¿cierto?, los que están junto al Cordero, los que están junto al Señor, los que están delante del trono de Dios. Eso es lo que va a quedar. El cántico es un cántico de alegría, es un cántico feliz. De alguna manera aparecen unidas aquí las distintas fases de la revelación. La primera es consumada en la segunda. ¿Cuáles son las dos fases? La primera en el Antiguo Testamento a través de Moisés y la segunda es a través de Cristo. Y esta victoria, ¿cierto? Lo que Moisés vivió anticipaba el mismo tipo de conflicto y la victoria que los seguidores del Cordero experimentarán al final de los tiempos. Es también interesante la mención del Cordero en el cántico,
porque también la victoria de Israel en el pasado tuvo lugar inmediatamente después de que el pueblo sacrificara el cordero pascual para untar con sangre los marcos de la puerta, ¿cierto? Comerse ese cordero, ¿cierto? Y ese gesto, ese acto, cuando pasó el ángel de la muerte y ellos quedaron vivos, les prometida. El cántico comienza diciendo: grande y maravillosas son tus obras. En este contexto, las obras a las que se hace referencia tienen que ver con los juicios de Dios. Es algo similar a lo que dijeron los israelitas cuando Dios ahogó al ejército egipcio en el Mar Rojo. Entonces describieron a Dios como: ¿quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Eso está en Éxodo 15:11. Continúa reconociendo la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Se enfatiza también su santidad y soberanía, razones por las que se le debe temer y adorar. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es verdad que hoy en día muy pocas personas tienen ese temor reverente delante de Dios. Pero esta santidad absoluta de Dios es también una razón fundamental por la que es digno de ser alabado y reconocido como soberano del universo. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto no quiere decir que todas las naciones le adorarán como producto de una conversión genuina. No está diciendo que las naciones van a doblar sus rodillas porque, oh, aleluya, nos hemos hecho cristianos. No, sino, como lo he dicho muchas veces, tendrán que doblar sus rodillas en reconocimiento de quién es el soberano, aún con el dolor de sus propias rodillas, aún con los dientes rechinando entre ellos, pero tendrán que reconocer quién es el soberano, quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores. Pero no les quedará otra opción que doblar su rodilla ante la gloria y majestad del Creador del universo. En este mundo no existen naciones cristianas, no existen, o al menos no hay ninguna que se comporte como tal. Por lo tanto, tendrán que arrodillarse delante de Él, quizás con enojo, quizás con dolor, pero no podrán obviar, no podrán dejar de reconocer que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Dios creador absoluto de todo. Nosotros doblaremos nuestras rodillas con gozo, con alegría. Aleluya, como cuando nos arrodillamos delante de Él para pedir por algo, para interceder por algo. Como cuando nos arrodillamos también con gozo, cuando sabemos que su presencia está delante de nosotros. Notemos que al templo se le llama también el tabernáculo del testimonio. El testimonio se refería a las tablas de la ley, en esencia para nosotros los 10 mandamientos, que estaban en el arca en el lugar santísimo. Esa ley trata del carácter de Dios y de los requisitos que Dios espera que los hombres cumplan. ¿Qué importancia tiene este detalle? En este contexto, bueno, sirve para aclarar cuál es la causa de los juicios que están a punto de ser manifestados. Cuando los seres humanos quebrantan la ley de Dios y viven a espaldas de Él, le ofenden gravemente. Si faltas a uno de los mandamientos, te haces responsable de los 10. No robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, ni le adorarás.
No desearás la mujer de tu prójimo ni al hombre de tu prójimo. No codiciarás lo que no te pertenece. Honra a tu papá y a tu mamá. Hónralos. Y todo el resto de mandamientos. Y algunos piensan que como son mayoría los que no creen en Dios, Él un día se dará por vencido. Ya, chiquillos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No quisieron creer en mí, ya, bueno, como Dios es amor, como yo soy amor, vamos a tolerarle, vamos a aceptarle todo eso. Pero eso es una equivocación terrible. Dios es perfecto y no va a cambiar su carácter. Por el contrario, se dispone a quitar todo aquello que no se corresponde con su santa ley. Entonces, ¿cuál es el llamado? A vivir santamente, siendo íntegros, reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y esperar con gozo su pronto regreso, a pesar de la tribulación, a pesar de la dificultad, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, que como decía la predicación anterior, todo esto es pasajero, todo esto es nada comparada con la gloria venidera, con la gloria que viene de Dios, con la gracia y la presencia soberana de Dios que vamos a poder ver y estar delante de su presencia. Esa es nuestra esperanza, una esperanza de vida eterna, junto al Dios creador, junto al Dios absoluto, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en un continuo hoy, en un continuo ahora. El Señor nos siga bendiciendo y que cada día podamos seguir aprendiendo más de su palabra.